Aleluya. Cuando leemos la Biblia, encontramos a personas que fueron llamadas por Dios. Todas ellas recibieron la gracia de Dios y conocían esa gracia. Miren a David. David era un pastor de ovejas y el menor de entre sus hermanos. Era una persona menospreciada, incluso dentro de su propia familia. Pero Dios escogió a David y lo puso como rey. David hace esta confesión. 2 Samuel 7:18. Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? ¿Cómo podía un pastor de ovejas llegar a ser rey? Su familia no era conocida. Tampoco era una familia con grandes capacidades y poder. Y aún así, Dios escogió a David. David dice que eso fue la gracia de Dios. Y aún después de llegar a ser rey, cuando ofrecía muchas cosas para la construcción del templo, David hizo esta confesión. 1 Crónicas 29:14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Aun cuando iba a construir el templo, David confesó la gracia de Dios. ¿Cómo así? El poder ofrecer para la construcción del templo es en sí mismo la gracia de Dios. David sabía lo que era la gracia de Dios y vivía dando gracias por esa gracia. David comprendió la gracia que Dios le había dado. Por eso le conocía a Dios en todo lo que hacía y vivía no buscando su propia voluntad, sino cumpliendo la voluntad del Señor y dando gloria al Señor. La persona que ha recibido la gracia y ha comprendido esa gracia, deja de vivir según sus propios pensamientos y comienza a vivir según los pensamientos de Dios. También se esfuerza por dejar de actuar solo para sí misma y actuar para el bien de la comunidad. Hermanos, lo que nosotros necesitamos es la gracia. Lo que la iglesia necesita también es la gracia. Lo que la familia necesita también es la gracia. Y lo que cada uno de nosotros necesita en su vida es la gracia del Señor. Todos ustedes ya han recibido la gracia y viven disfrutando de esa gracia, pero muchas veces vivimos olvidando esa gracia. ¿Cuál es la gracia más grande que hemos recibido? Es la gracia de la salvación. La Biblia enseña que la salvación solo se encuentra en Jesucristo. Y nosotros también creemos eso. Como hemos visto, todas las religiones tienen sus propias reglas y enseñan que solo quien las cumple puede alcanzar la salvación. Es decir, para recibir la salvación, la persona debe realizar obras que sean dignas de ella. Lo mismo sucedía con el judaísmo en los tiempos de Jesús. Los judíos pensaban que podían cumplir toda la ley y que serían salvos por guardar la ley, pero no comprendieron por qué Dios les había dado la ley. Hermanos,
¿Cuál fue la razón por la que Dios dio la ley al pueblo de Israel? Como dice el versículo 19 del pasaje de hoy, la ley fue dada para que el ser humano reconociera su pecado. No fue dada para quitar el pecado ni para dar la salvación. Miren el versículo 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nadie puede ser justificado por las obras de la ley. La ley hace que reconozcamos nuestro pecado, pero no puede quitarlo. Además, la ley nos muestra cuál es la vida que Dios desea para nosotros. Fue dada para enseñarnos cómo debemos vivir como pueblo de Dios. Pero el problema es que nadie puede cumplir toda la ley. Por eso, cuando una persona se presenta delante de Dios, siente temor, porque sabe que no ha podido cumplir toda la ley. Sin embargo, a las personas que viven en esa desesperación y ese temor, Dios les anuncia una buena noticia. Y es que, aparte de la ley, Dios ha preparado una justicia. Miren el versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Hermanos, Dios no les dio de repente una nueva ley. Esa justicia ya había sido anunciada por la ley y por los profetas a lo largo de todo el Antiguo Testamento. ¿Cuál es esa justicia? Es Jesucristo. El Antiguo Testamento anunciaba que el Mesías, Jesucristo, vendría a este mundo, pero las personas no lo comprendieron. Ellos seguían pensando que solo podrían ser salvos si cumplían la ley. Miren el versículo 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Es la justicia que se recibe por medio de la fe en Jesucristo. Cuando dice para todos los que creen, significa que no hay ninguna distinción. Jesús nunca hace excepción de personas. Todo aquel que cree en Jesucristo recibe la justicia de Dios. Entonces, ¿cuál es el propósito principal de la ley? Hacer que el ser humano reconozca su pecado y conducirlo a Cristo. Así pues, en Gálatas 3:24, la ley se describe como un maestro que instruye a un niño. Esto significa que la palabra de Dios es nuestro maestro, que nos guía por el camino correcto. Por eso debemos leer la palabra de Dios. Al escribir la carta a los romanos, Pablo declara con firmeza desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 que todos los seres humanos son pecadores. En Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno. Y también enfatiza que somos justificados por la fe. Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Romanos 3:28, concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley.
La justicia de Dios no se puede obtener por medio de la fuerza ni del esfuerzo humano. No podemos alcanzar la justicia que Dios desea por medio de ninguna norma religiosa, ni por medio de ninguna buena obra. La justicia de Dios solamente puede ser recibida cuando Dios nos la da. Cuando Dios nos declara justo, a esto lo llamamos justificación. Por ejemplo, es como cuando un juez dicta sentencia a un pecador y le dice: tú eres culpable, pero como Jesús recibió el castigo en tu lugar, yo te declaro inocente y justo. Jesús recibió en nuestro lugar el castigo que nosotros debíamos recibir, y Dios nos declaró justo, es decir, sin culpa. Esta es la gracia más grande para nosotros. Por eso hoy queremos tomar un tiempo para recordar nuevamente la gracia que hemos recibido. Primero, hemos sido justificados gratuitamente. Miren el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí aparece la palabra redención. En aquel tiempo había mercados donde se compraban y se vendían esclavos. Las personas compraban esclavos con dinero para que trabajaran en sus casas. Pero había quienes, después de comprar un esclavo, simplemente lo dejaban en libertad. La palabra redención se usaba cuando alguien pagaba el precio de un esclavo para darle la libertad. Todos los seres humanos se convirtieron en esclavos del pecado, porque todos pecaron. Todos merecíamos el juicio de la muerte, pero Jesús pagó el precio del pecado que nosotros debíamos pagar al morir en la cruz en nuestro lugar. Él pagó por completo el precio de nuestros pecados. Y ahora hemos sido libres del pecado y de la muerte. Hemos recibido la vida eterna. Hemos llegado a ser ciudadanos del reino de los cielos. Eso es la redención. Y esa redención Dios nos la concedió por su gracia, pagando Él mismo el precio por medio de Jesucristo. Para obtener la salvación, nosotros no hicimos absolutamente nada. Mientras nosotros no podíamos hacer nada, Jesús lo hizo todo. Lo único que debemos hacer es creer que Jesús murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y que resucitó para darnos la vida eterna. Solamente por la fe hemos recibido la salvación por una sola razón, porque hemos creído en Jesucristo. Y aun la fe con la que creemos en Jesús no proviene de nosotros. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pudimos creer porque Dios mismo nos dio la fe. Si lo pensamos bien,
realmente no hicimos absolutamente nada para recibir la salvación. Y tampoco tuvimos que pagar nada para ser salvos. Fuimos justificados gratuitamente, sin pagar nada, sin hacer ninguna obra. Por eso a esto se le llama gracia. Segundo, hemos sido justificados por la sangre de Jesús. Miren el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Aquí también aparece la palabra propiciación. La propiciación es el sacrificio que hace posible la reconciliación entre Dios y nosotros, que somos pecadores. Por causa del pecado, nos convertimos en enemigos de Dios. Por causa del pecado, ya no podíamos acercarnos a Dios. Si el problema del pecado no era resuelto, no podíamos reconciliarnos con Dios. Por eso, Jesús vino a esta tierra para resolver el problema del pecado. Como dice Romanos 5:10, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Como dice este versículo, Jesús mismo se ofreció como sacrificio de propiciación y murió en la cruz para reconciliarnos con Dios. Esto significa que Jesús nos ayudó para que pudiéramos acercarnos nuevamente a Dios. Hermanos, Dios es justo y por eso debe juzgar el pecado. Pero al mismo tiempo, Dios nos ama tanto que desea perdonarnos y salvarnos. Entre la justicia de Dios y su amor, nosotros no podíamos resolver nuestro problema por nosotros mismos. Por eso, quien vino a ser el puente entre Dios y nosotros fue nuestro Señor Jesucristo. Él derribó el muro que el pecado había levantado entre Dios y nosotros y volvió a unirnos con Dios. Primero, Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombres. Solamente Jesús es quien une a Dios con nosotros. No es un pastor, ni un misionero, ni los santos. Solamente Jesucristo es el único mediador. Y dice Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús llevó sobre sí las enfermedades que nosotros debíamos sufrir y soportó el dolor y el sufrimiento que nos correspondían a nosotros. Amados hermanos, ¿se dan cuenta de cuán grande es la gracia del Señor? El sufrimiento que nosotros debíamos recibir, el Señor lo recibió en nuestro lugar. El castigo que nosotros debíamos soportar, el Señor lo soportó por nosotros. Nosotros debíamos morir, pero el Señor murió en nuestro lugar.
Esa es la gracia que hemos recibido. Hermanos, ¿aún recuerdan esta gracia? Solo quien conoce la gracia puede vivir con un corazón agradecido. Si ustedes han perdido el gozo y la emoción de la gracia, deben recuperarlos. No hay nada más urgente ni más importante que volver a recuperar esta gracia. Último, hemos sido justificados por la fe. Muy importante. Veamos los versículos 26 al 28. Nosotros hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Sin embargo, hay personas que no ponen el fundamento de su justificación en la gracia de Jesucristo, sino en sus propias obras. Por ejemplo, piensan que son salvos porque son muy fieles en su vida cristiana. Leen mucho la Biblia, oran mucho, guardan fielmente del día del Señor, diezman con fidelidad, ofrecen mucho y sirven con dedicación. Es decir, no ponen el fundamento de su salvación en la fe y en Jesucristo, sino en sus propias acciones. Hermanos, recuerden esto. Nosotros fuimos salvos por Jesucristo. Fuimos salvos por medio de la fe. Dios vio nuestra fe y nos declaró justos. Y aún esa fe fue dada por Dios. Dios mismo puso en nuestro corazón la fe para creer en esta verdad. Nosotros no hicimos absolutamente nada. Eso es la gracia. Por eso Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo de Dios, no proviene de nuestras obras. Por eso nadie puede gloriarse. Gálatas 2:21 dice, no desechó la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si pudiéramos obtener la salvación por cumplir la ley, entonces la muerte de Jesucristo habría sido en vano. Amados hermanos, todo lo que hacemos como reunirnos para adorar, ofrecer alabanzas y servir al Señor es posible porque primero hemos recibido la gracia del Señor. Por eso debemos conocer la gracia que hemos recibido y debemos recordar la gracia que hemos recibido. Y cada día debemos dar gracia a Dios y alabarlo por esa gracia. Hemos sido justificados gratuitamente. Hemos sido justificados por la sangre preciosa de Jesucristo. Y hemos sido justificados por medio de la fe. No debemos olvidar la gracia que hemos recibido. Debemos recordarla y vivir siempre agradecidos por ella. Mi oración es que todos nosotros, al igual que el apóstol Pablo, podamos confesar, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y que siempre se alegren en el Señor, que si viven, vivan para el Señor, y si mueren, mueran para el Señor, y que ya sea que coman o beban,
o hagan cualquier otra cosa, lo hagan toda para la gloria de Dios. Oro en el nombre de Jesucristo, para que así sea en la vida de todos ustedes. Aleluya. Amén.